habíamos quedado con sales de electrolitos débiles, que en realidad, digamos, es muy sencillo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una sal con un anión que va a tener una hidrólisis ácido-base, o sea, el anión, por ejemplo, podría ser acetato, ¿no es cierto? O cualquier otro anión orgánico. Entonces, vamos a tener primero una disociación total de la sal, por eso está expresado con una sola flecha, y después vamos a tener planteado el equilibrio ácido-base de este anión. Obviamente, como se va a comportar como una base, es decir, va a tener tendencia a tomar protones, ¿no es cierto? Porque es la sal de un ácido débil, es decir, es la base conjugada del ácido débil, lo que va a estar en el equilibrio. Entonces vamos a encontrarnos con este equilibrio y obviamente vamos a definir ahora una Kb, no una Ka, ¿no es cierto? Porque tomó protones, eso no hay problema. Y el otro equilibrio que vamos a considerar en líneas generales va a ser el del agua. ¿Cuál es la única diferencia si uno lo analiza en términos de la hidrólisis de una base? Cuando hagamos el planteo del balance de masa vamos a decir, como antes, que la concentración analítica, es decir, todo lo que tenemos, va a ser la concentración de la forma disociada más la concentración de lo que no se disoció. O al revés, digamos, lo que estaba en solución más lo que se asoció en este caso, ¿no es cierto? Pero en lugar de hacer el balance de cargas, porque ahora en las cargas vamos a tener en juego el sodio, que antes no lo considerábamos, vamos a hacer el balance protónico. Y vamos a decir entonces que todos los oxidrilos que se hayan generado van a provenir, digamos, de los protones que se generaron en el agua, ¿no es cierto? Y por otro lado, van a provenir de todo el ácido, van a ser iguales a todo el ácido que se formó. Por eso es que ahora ponemos un balance protónico que en realidad tiene más que ver con lo que hay en la solución, para no confundirnos con los cationes o aniones que puedan provenir de la sal. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos planteado esto, la situación es sencilla como siempre, porque si la consideramos como una base débil y consideramos todos los equilibrios, es decir, consideramos el aporte del agua a los protones del medio y consideramos la disociación, o mejor dicho, la asociación de la base, vamos a tener la ecuación cúbica como vimos en el primer teórico de ácido-base. Si nosotros decidimos eliminar el aporte del agua, pero no el equilibrio ácido-base de la base conjugada, entonces vamos a tener la expresión cuadrática, ¿no es cierto? Donde fíjense que desapareció K-water, todos los términos con K-water desaparecen, y entonces me quedo con la cuadrática. Y por último, o sea, podríamos eventualmente considerar que el aporte del agua es importante, porque habíamos dicho que si la especie que se hidroliza está muy diluida, el aporte del agua va a ser importante. Entonces vamos a, en ese caso, considerar sí el aporte del agua y no la fracción disociada o asociada. Y por último, si despreciamos las dos opciones, nos queda la ecuación más simple, que es que la concentración de oxidrilos es la raíz cuadrada de la concentración analítica por Kb. ¿Está bien? Entonces, para que veamos un ejemplo, que es lo mismo, digamos, es muy sencillo. Fíjense, acá lo que decimos es que tenemos formiato de sodio, que tiene una constante 10 a la menos 4, ya lo habíamos visto en el primer teórico, y vimos que esto como ácido es relativamente fuerte, pero por supuesto como base es débil. Fíjense que tiene una constante como base, tendencia a tomar protones de 10 a la menos 11, y entonces tenemos la disociación, digamos, la solubilización de la sal completamente, por lo cual tenemos una única flecha. Después tenemos el equilibrio, hacemos el balance de masa y el protónico, como dijimos, pero ahora vamos a considerar que es poco lo que se asoció, digamos, porque es muy baja esta Kb, ¿no es cierto? Y también, como vamos a tener una concentración de 10 a la menos 2 molar, vamos a despreciar el aporte del agua. Si hacemos eso, entonces nos queda la ecuación más simple, ¿no es cierto? Concentración analítica por Kb, y vemos que esto nos da una concentración de oxidrilos de 10 a la menos 7. Lo cual, obviamente calculando pOH primero y después pH, nos da un pH de 7,87. Que es relativamente alcalino, ¿no es cierto? Bastante, tira casi a 8. Entonces,
Vamos a verificar los desprecios que hicimos y decimos, bueno, si la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 7 del K-Water, la de los protones será 10 a la menos 8. Esto siempre es válido, porque no importa lo que haya pasado. Si yo tengo una cantidad determinada de oxidrilos, bueno, indudablemente los protones van a ser K-Water sobre oxidrilos, ¿no? Entonces eso es válido siempre, por lo cual esto me va a dar 10 a la menos 8. Como nosotros sabemos, o mejor dicho, decimos que la concentración de la forma asociada, por lo que teníamos antes, ¿no es cierto? La concentración de la forma asociada tendría que haber, si consideramos que no había disociación, era 10 a la menos 2 menos los oxidrilos, vamos a tener una concentración de 10 a la menos 8, mejor dicho, de 10 a la menos 7. El 10% de esto va a ser 10 a la menos 8, con lo cual esto es aceptable, digamos. Es aceptable, pero fíjense que es menor, pero no muchísimo menor, ¿no es cierto? Estamos en 1,34 y 7,48. Y esto, digamos, es importante a tener en cuenta. No estaría mal en este caso hacer el cálculo teniendo en cuenta que hay una cierta asociación del fórmico, ¿sí? Porque está justito, es 1,34 contra 7,48. Bueno, pero por otro lado, la asociación, digamos, lo que está relacionado con la KB, sí es mucho menor, porque da 10 a la menos 7 en relación con 10 a la menos 3, ¿no es cierto? O sea que acá sí está bien despreciado. Quiere decir que por la constante, ¿qué quiere decir esto? Que la constante sí me está demostrando que hay poca asociación, o sea que considerar que no hay formación de ácido conjugado es bastante razonable. Pero la concentración 10 a la menos 2, digamos, para esta constante de acidez, no hace que el desprecio del aporte del agua sea justito. Por eso les digo que no es algo absoluto. Habitualmente los chicos dicen, bueno, ¿desde cuánto desprecio? ¿Desde qué valor de constante? Y depende, porque es un juego de concentración y constante. No puedo decir, bueno, todo lo que está debajo de 10 a la menos 3 lo desprecio, ¿no? Porque va a depender de cuál es la constante en juego, ¿no es cierto? Sí. Sí. Lo que pasa es que vos aplicás la cúbica porque vos en este caso tenés un solo equilibrio. Si hay más equilibrios, que esa es la verdad de la milanesa, digamos, porque cuando uno está trabajando después siempre tiene más equilibrios. Y si uno trabaja en sistemas fisiológicos, encima casi nunca puede despreciar el aporte del agua, porque son soluciones muy diluidas. Entonces, es un buen ejercicio acostumbrarse a pensar cuándo necesito. Si no, el cálculo se puede volver sumamente complejo y puedes terminar teniendo a la quinta, qué sé yo, ¿sí? Y se hace por iteración, se va reemplazando y se hace por computadora. Pero eso no tiene sentido, porque en realidad, generalmente uno, si tiene criterio de lo que hay en la solución, siempre puede despreciar algo. O sea, 10 a la menos 11 como constante, obviamente que lo voy a despreciar, porque no tiene mucho sentido. Está por debajo del agua 3 órdenes de magnitud. Muy bien. Entonces, bueno, lo mismo sería para una sal de una base débil, que realmente no nos vamos a detener en eso. La diferencia, ¿qué sería? Bueno, que ahora acá, digamos, lo que se liberaría sería un ácido, ¿no es cierto? Que sería el ácido conjugado de la base débil, que es el que sufriría el equilibrio, y entonces la constante que aplicaríamos sería Ka, y tendríamos en cuenta los equilibrios como siempre. El balance de masa, como siempre, digamos los dos componentes de la forma protonada y la sin protonar, y el protónico, acá diríamos que todos los protones que se generaron van a provenir de lo que se hidrolizó de la base y van a provenir de lo que el agua aportó, ¿no es cierto? Por eso hacemos el balance protónico. Esta es la única diferencia. Y una vez que tenemos esto, acá le aplicamos, digamos, si la dilución es muy baja y la constante es muy alta, le tenemos que poner la cúbica, ¿sí? Si la dilución es muy grande, podemos despreciar el agua, con lo cual aplicamos la cuadrática. Si la constante es muy chica, podemos aplicar esta, y si las dos las despreciamos, nos quedamos con la última,
eso como antes, y un ejemplo sería el cloruro de amonio, ¿no es cierto? Que acá está un orden de magnitud más alto que el fórmico, que el formiato que habíamos visto en el caso anterior. O sea que acá tenemos un orden más de concentración y tenemos un orden más de constante. Si hacemos todos los desprecios y verificamos, vamos a ver que ahora sí, esto es 2 órdenes de magnitud menor, o sea que está todo bien despreciado, ¿sí? Y vamos a ver que esto es 4 órdenes de magnitud menor, con lo cual estamos re bien, ¿sí? Pero fíjate que acá bajamos un orden la concentración y subió un orden la constante, ¿está bien? Por eso digo, siempre tienen que estar atentos a las dos cosas. Bueno, y ahora venimos a polipróticos. Polipróticos, hay muchos polipróticos, lamentablemente. Los alumnos creen que nosotros nos gustan los polipróticos para volverlos locos, pero no. O sea, si ustedes se fijan, la mayoría de los buffers tienen fosfato, el fosfato tiene un montón de equilibrios, el carbonato también tiene un montón de equilibrios, o sea que no podemos ignorar a los polipróticos. El análisis es el... Ay, mira, me quedó mal esto, ¿ves? Ese oxidrilo acá, ¿sí? Debería estar acá. Bueno, no importa. Es el autoprotólisis del agua, el último equilibrio, me quedó mal en la transformación del archivo. Bueno, entonces, si nosotros analizamos un ácido poliprótico, vamos a ver, por ejemplo, este ácido tiene 3 protones, es un triprótico, se van a encontrar con varios de estos, van a encontrarse con el cítrico, en el laboratorio hay muchos buffers con cítrico, el fosfórico. Entonces, se van a encontrar con que vamos a tener equilibrios secuenciales donde en cada caso el ácido va liberando un protón. Entonces, cada uno tendrá su correspondiente constante. Entonces tenemos en primer caso Ka, ¿no es cierto?, que la planteamos con este equilibrio. Segundo caso Ka2, con este segundo equilibrio, porque ya la forma diprotonada sigue siendo un ácido que se disocia, dejando la forma monoprotonada, y la monoprotonada puede seguir siendo un ácido o no, digamos, eso no lo voy a saber hasta que vea el valor de la constante, ¿sí? Y voy a tener el último equilibrio. Por otro lado voy a tener el equilibrio del agua, que tengan en cuenta que este oxidrilo va acá. Se me corrió en la... Muy bien. Entonces, si hacemos un balance de masa, vamos a decir que lo que hayamos puesto, y esto por favor tienen que tenerlo en claro, porque estas especies van para un lado y para el otro. Entonces, si uno puso una especie monoprótica, una cantidad de miliequivalentes de una especie monoprótica, tiene que pensar que estos miliequivalentes se van a conservar en la concentración analítica, pero que la especie va a sufrir todas estas posibilidades en solución, con lo cual voy a tener la suma de todas las formas. Muy bien. Por otro lado voy a hacer el balance de cargas, como siempre, porque sé que la solución tiene que ser neutra, ¿no es cierto? Entonces, los protones que se hayan generado, uno vendrá de lo que se generó de esta especie, 2 vendrán de lo que se generó de la diprótica, por eso multiplico por 2, 3 vendrán de la que quedó digamos, la que liberó 3 protones, más los oxidrilos que eventualmente aportará el agua. Eso sería para el balance de cargas. Muy bien. Entonces, el sistema es sencillo y ahora vamos a ver por qué. Si uno tiene un ácido triprótico cuya K1 es mayor que 10 veces la segunda constante, o sea que la primera es muy fuerte, que eso pasa bastante, digamos, pasa sobre todo en el fosfórico. El ácido fosfórico es prácticamente un ácido fuerte, ¿no? El ortofosfórico. Se lo trata como un ácido débil monoprótico. Y, por otro lado, si lo último, que sería el fosfato, y vuelvo un momentito al equilibrio de acá arriba, que sería la especie sin ningún protón, fíjate que va a tener bastante tendencia a venir para este lado, o sea que probablemente sea una base, ¿sí? O sea que esta Ka3, a esta Ka3 le va a corresponder una KB1, ¿no es cierto? O sea que K-water sobre Ka3 me daría la KB que viene para este lado, ¿sí? Entonces, si eso es así, digamos, y si esta KB1 es mucho mayor que la segunda KB, se va a tratar como una base débil monofuncional. O sea que en los extremos, si tengo esto, es re fácil, porque ahí analizo lo que analizamos en el primer teórico, ¿no? ¿Qué pasa en el medio? Y bueno, el lío viene en el medio, porque el del medio,
dependiendo con qué se encuentre, va a ir para un lado o para el otro. Si se encuentra con un ácido, obviamente se va a protonar. Si se encuentra con un ácido más fuerte, se va a protonar. Si se encuentra con una base, se va a deprotonar. O sea que estas dos se van a comportar con lo que vamos a empezar a llamar desde ahora como anfolitos, especies que tienen posibilidades de ir para cualquiera de los dos lados. Muy bien. Y en ese caso, bueno, llegamos a este tipo de expresión que ahora vamos a ver de dónde sale. Entonces, por un lado, una forma fácil de verlo, y por eso yo les insistí con el alfa el otro día, si nosotros recordamos el tratamiento que hicimos del alfa, vamos a definir para estos tres equilibrios, tres posibles alfas. El alfa 0, que como dijimos por definición va a ser el que no tiene carga, o sea que va a corresponder a esta especie, y lo vamos a calcular como es la especie sin carga dividido la concentración analítica. Así me quedo con una fracción, tengo un porcentaje de lo que le pasó a la especie, ¿sí? Y es más fácil de analizar la solución. Por otro lado tenemos el alfa 1, que sería el que corresponde a esta especie, ¿sí? Que tiene una sola carga, que perdió un solo protón, el alfa 2 y el alfa 3. Entonces fíjense, para llegar un poco a la expresión de alguna manera relativamente fácil, nosotros podemos plantear, espero que se vea, no sé si se siente luz acá, nosotros podemos plantear, para Ka1 podemos decir que tenemos, si dividimos arriba y abajo por la concentración analítica, vamos a tener alfa 1, ¿sí?, por protones sobre alfa 0, ¿está bien? Para K2 vamos a tener alfa 2, ¿está bien? Protones sobre alfa 1. Para K3 vamos a tener alfa 3, tal cual, sobre alfa 2 ahora, ¿no? Sobre alfa 2. Y entonces nosotros ahora podemos poner todo en función de alfa 0 para llegar siempre a una única, digamos, forma de expresión. Entonces nosotros podemos decir que alfa 1 va a ser Ka1, ¿sí?, por alfa 0 sobre protones, que alfa 2 va a ser, sí, Ka2 por alfa 1 sobre protones, y que alfa 3 va a ser K3, sí, por alfa 2 sobre protones. ¿No? Hasta acá es muy sencillo y sigue siendo sencillo, porque en realidad después lo que vamos a hacer es a alfa 1, ¿sí?, lo vamos a reemplazar por esto, así lo dejamos en función de alfa 0. Entonces alfa 1 va a ser K2 por K1, ¿no es cierto?, por alfa 0, protones por protones, protones cuadrado. ¿Está bien? Y alfa 3 lo vamos a reemplazar allá por este alfa 2, ¿no es cierto? Lo vamos a llevar allá. Entonces me va a quedar que alfa 3 va a ser K3 por Ka2 por Ka1 por alfa 0, ¿está bien?, por protones al cubo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos esto y recordamos que, obviamente, fíjense, lo vemos claramente acá, ¿no es cierto? O sea, todos estos son una fracción de la concentración total, por lo tanto, todas las fracciones sumadas me tienen que dar 1, que es lo que tenemos acá, ¿está bien? Entonces, nosotros podemos reemplazar a cada uno de ellos aquí por esta suma. Entonces podemos poner alfa 0 más alfa 1 y reemplazamos por lo que tenemos en el pizarrón, ¿está bien? No sé si lo tengo abajo en la otra transparencia. No, lo voy a poner acá arriba, así queda para los que no son muy duchos en matemáticas. Entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a poner entonces, nosotros sabemos que 1 es igual a alfa 0 más alfa 1 más alfa 2
más alfa 3. Entonces vamos a decir que 1 es igual alfa 0 más alfa 1 es Ka1 alfa 0 protones más alfa 2 es Ka2 Ka1 alfa 0. Si fijan, no es tan difícil de recordar. Protones cuadrados. ¿Sí? Y el último son las tres constantes, Ka3, Ka1, K2, K3, alfa 0 y protones al cubo. ¿Está bien? Vamos a borrar esto, ¿sí? Lo podemos continuar. Y lo que podemos hacer ahora entonces es poner factor común, que me parece que esto es lo que más les cuesta de matemáticas. He llegado a esa conclusión con los alumnos. Sacar factor común es lo que más les cuesta. Así que repasando. Entonces ponemos protones al cubo, que va a abarcar a todos los denominadores. Entonces, como alfa 0 no tiene ningún denominador, será alfa 0 protones al cubo. ¿Está bien? Acá lo dividiré por esto y me quedará al cuadrado. Entonces será Ka1 alfa 0 protones cuadrados. ¿Sí? Acá sería entonces, esperen, dividido, me queda por protones. K2, K1, protones. ¿Está bien? Alfa 0 y protones. Y el último término me quedan todas las constantes y alfa 0. Lo pongo acá porque no me alcanza el pizarrón, pero queda así, porque el último término lo tiene al cubo, ¿no es cierto? Todo esto es igual a 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces quiere decir que si yo saco alfa 0 factor común, no sé si lo tengo ahí, así no sigo escribiendo este pizarroncito. Claro, me quedó la expresión, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Entonces, de esa expresión, nosotros lo que podemos hacer es despejar alfa 0, ¿sí? Que es lo que tenemos en esta primera forma. Entonces, lo que hacemos es pasar estos protones acá arriba, sacar factor común, alfa 0, y todos los otros miembros, vamos a hacerlo por las dudas, para que no vengan a la consulta. ¿Cómo llegó acá? Suele ser una pregunta de consulta. Entonces nos queda, paso para el otro lado, los protones al cubo. Entonces saco factor común alfa 0, y todo esto me queda protones cubo, K1, protones cuadrados, me engancho, K2, K1, protones, ¿sí? Y por último, K3, K2, K1, ¿sí? Y entonces, todo esto, todo este término, todos estos términos sumados, los paso dividiendo a los protones al cubo. Entonces me queda la expresión de alfa 0 que tenemos acá. ¿Están de acuerdo? Llegué a lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Sí, va, ¿no la puse? No se ve bien, espera que la voy a aclarar porque... Sí, viene porque, acordate, porque lo que pasa es que no la llegué a poner porque no me alcanzó el pizarrón. Pero sí, la bajé de la anterior. Por eso yo puse esta flechita, que venía el último término de la expresión de arriba. Bueno, no tenía mucho lugar. Entonces llego a esa expresión, ¿no es cierto? Fíjense que en realidad esto es interesante, porque ustedes dicen, uy, qué choclazo de fórmula. En realidad esto no es tan complejo.
Fíjense que el alfa 0 depende de los protones elevados al cubo, porque en realidad son 3 protones, ¿no es cierto? El alfa 1 depende de los protones al cuadrado, el alfa 2 de los protones, y la última, que es una base, no depende de los protones, ¿no es cierto? Depende de las constantes, lo cual es muy razonable. El denominador es siempre el mismo. Y fíjense una cosa, si Ka1 es muy grande comparado con Ka2 y con Ka3, estos otros términos los pierdo, no van. Y entonces si pasara eso, fíjense lo que me queda. Si pasara eso, digamos, me quedaría que alfa 0 sería igual a protones al cubo sobre protones al cubo, ¿sí?, más K1 protones cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si yo acá saco factor común protones cuadrado en el denominador, me quedaría esto al cubo, esto al cuadrado, ¿sí? Y acá por protones, porque esto sigue estando al cubo, más Ka1. ¿Está bien? Con lo cual, tacho esto y esto me queda una sola vez. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué me queda? Que alfa 0 es protones sobre protones más Ka, que es el alfa que ya estuvimos definiendo para un ácido débil. ¿No es cierto? O sea, que si estas dos constantes son despreciables respecto de la primera, como decía en el primer ejemplo, cuando decía en la primera consigna del teórico, vuelvo un minutito para atrás, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Si K1 es mayor que 10 veces K2, lo trato como un ácido débil, me queda esa expresión. ¿Está? Muy bien. Otra cosa, si analizamos qué le pasa a A1, ¿está bien? Vamos a ver que A1 ya depende de la constante, porque A1 corresponde a una primera disociación. Y entonces tendremos un A1 que será grande o chico, dependiendo de las dos cosas, de la concentración de protones y de la constante de acidez, ¿no es cierto? También en este caso podríamos evaluar qué pasa con los valores de las constantes y ver a dónde nos lleva. Y por último, pero digamos, estas dos situaciones serían la de Anfolito, donde como ya están en juego todas las constantes, no sé, si no tengo el valor de la constante no sé hacia dónde voy, pero en el último caso, que es el de la base, fíjense que los protones acá arriba no aparecen, porque para que se comporte, digamos, como un ácido débil va a depender de cuánto valgan esas constantes. Y de nuevo, si esta constante de basicidad, digamos, es muy grande respecto de las otras, con lo cual la constante K1 es muy pequeña respecto de las otras, vamos a poder eliminar estos dos términos también, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que nos termina quedando en la relación K1 protones. Bueno, eso es un poquito para que se ubiquen en por qué a mí me sirve manejarme con los alfas, sobre todo cuando tengo muchas posibilidades de una especie, de un mismo compuesto que puede sufrir distintos tipos de hidrólisis. Y este concepto es importante que lo vean en ácido base y que lo piensen en precipitación, que lo piensen en formación de complejos. En todos los casos, cuando tienen una reacción de equilibrio en la que están involucrados más de un ligando, más de un anión precipitante, tienen que tener en cuenta un análisis de este tipo. Que en realidad es la forma más sencilla de entender lo que pasa. Aunque parezca sumamente complejo ver todas estas fórmulas, es la forma más sencilla. Bueno, entonces, si lo analizamos para bases débiles, estamos en la misma situación de antes, no vamos a hacer la analogía, pero no vamos a hacer todo de nuevo, ¿no es cierto? Para bases débiles, bifuncionales, vamos a decir acá en este caso, no tenemos tantos ejemplos de bases que tomen 3 protones, ¿sí? Entonces,
Acá tenemos una base orgánica que es capaz de tomar un protón con una primera Kb y otro protón, digamos, con otra segunda Kb. De vuelta, hagan el análisis siempre definiendo ahora alfa 0 como la forma de la base, no del ácido protonado, porque no tiene carga. El alfa 1 sería la forma protonada y el alfa 2 sería la diprotonada. Entonces, de vuelta, sumamos todo, ¿sí? Y llegamos al mismo tipo de expresión que habíamos visto antes. Solo que ahora el alfa 0, que es la base, ¿sí? O sea, que esté la base sin protonar, va a depender en el numerador de las constantes, no de los protones. Porque si hay muchos protones va a estar protonada y entonces me voy a encontrar con esta última situación, que es cuando se comporta como ácido, ¿sí? Entonces, fíjense que de vuelta tienen el mismo tipo de análisis, tienen alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Y en este caso pusimos también, para que lo tengan en cuenta, que este alfa 0 puede estar en función de las constantes o podría estar en función de los oxidrilos, ¿no es cierto? Esto es simplemente otra forma de escribirlo para tener en cuenta Kb. Si les resulta, hay gente que le resulta más sencillo plantear el equilibrio de la base y trabajar con Kb. Pero siempre, porque esto ya no es, digamos, si bien todo esto es teórico, nosotros supuestamente todo esto va al laboratorio. Todo este análisis es para que ustedes entiendan lo que hacen en el laboratorio. Y entonces, si nosotros trabajamos con oxidrilos, siempre vamos a tener que hacer una conversión. En cambio, cuando uno trabaja con protones, que es por eso, ya les decía, uno pone el pHímetro y mide directamente pH y concentración de protones. Por eso que siempre lo correcto desde el punto de vista experimental es trabajar con protones. Digamos, hay cosas que no es que están mal, pero ya cuando uno prácticamente ya no se pueden expresar de esa manera. Bueno, y ahora venimos a la forma gráfica de esto, ¿no es cierto? Que es lo que me parece que también deja ver claramente para qué sirve todo este análisis del alfa. En este caso nosotros tenemos el ácido fosfórico en función del pH. El pK, el primer pK, fíjense que es 1,96, ¿no? O sea, la primera constante es 10 a la menos 2 más o menos. Y la segunda constante es más o menos 10 a la menos 8, o sea que tiene más de 10 veces, o sea, tiene más de un orden de magnitud la diferencia de constantes entre la primera y la segunda para el ácido fosfórico. Y la última es 12, digamos, el pK, o sea que es 10 a la menos 11. Entonces, obviamente, esta última expresión del fosfato, todo se comporta como base, ¿no es cierto? El fosfórico es un ácido relativamente fuerte. Fíjense que este pH que me está dejando, este pK, es similar al del segundo protón del sulfúrico, ¿no? O sea que es un ácido bastante fuerte fosfórico. Y bueno, y después tenemos la especie, las dos especies en equilibrio, monoprotonado, diprotonado, que es lo que vamos a encontrarnos acá. Entonces, es importante, y esto de acá en adelante parece una trivialidad, pero de acá en adelante ustedes siempre que tengan titulaciones o equilibrios donde hay más de un protón involucrado, tengan en la cabeza qué pasa con el alfa. Y eso les va a simplificar la vida, ¿eh? Porque fíjense, si ustedes tienen un pH sumamente ácido, que recuerden, no miden pH 0, no se puede medir, ¿está bien? Una cosa es lo experimental, si ustedes hacen un gráfico experimental no me pueden poner pH 0. Pero digamos, en un gráfico teórico lo ponemos en 0. Entonces, nosotros decimos que un pH sumamente ácido, todo va a estar como ácido fosfórico protonado, digamos, como esta especie, ¿no es cierto? Entonces, a medida que el pH se haga más alcalino, esto irá liberando un protón, hasta que llegaremos a un punto, como decíamos el otro día, donde el pH es igual al primer pK. O sea, este sería un valor 1,96 más o menos, ¿no? Este valor de pK, o mejor dicho de pH, que es el del pK, y en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos la misma concentración de las dos especies, ¿no es cierto? Digamos, del fosfato, no sé si querés que lo podríamos escribir para que tengan en cuenta las especies, vamos a dejarlas acá. Las especies que tendríamos serían, entonces, esta primer disociación, ¿no?
la segunda disociación. Bueno, no pongo los equilibrios, solamente pongo las disociaciones. Perdón, ¿qué pasa? A esto. Y por último, el monoprotonado, o el dicargado, digamos, sí, que pasa al fosfato, o al ortofosfato. ¿Está bien? Entonces tenemos los tres equilibrios. Entonces nosotros decimos, ¿tengo estas dos formas? ¿Cuándo? Cuando estoy a un pH igual a 1,96. ¿No es cierto? Cuando estoy a un pH 12,32, tengo estas dos formas, ¿sí? En igual concentración. O sea, tengo la misma cantidad de esto que de esto, la misma de esto que de esto. Y cuando estoy a 7,12, tengo la misma concentración de estas dos formas. Eso por lo que vimos antes, ¿no es cierto?, de ácidos monopróticos. Y esto es re importante, porque ¿qué quiere decir? Que yo acá, a pH igual a pK 1,96, yo tengo las dos formas. Pero obviamente, si yo me voy a un pH más alcalino, voy a empezar a tener más de esto. Y si me voy a un pH más ácido, voy a empezar a tener más de aquello. ¿No es cierto? Entonces, siempre cuando piensen en los pK, piensen en esto. El pK me está diciendo que cualquier aminoácido, lo que se les ocurra, quiere decir que están igual concentración de ambas formas. Y bueno, y acá obviamente, si me voy a pHs ácidos, me voy para allá y para acá y eso. Pero como las constantes acá están bien separadas, digamos, a mí me permite decir que si yo llego, digamos, si yo estoy a un pH muy ácido, tengo todo como fosfato protonado, totalmente protonado. Si empiezo a ponerle oxidrilo, se empieza a disociar, hasta que llego a un pH donde no tengo nada ya, ¿sí?, de esta especie, y tengo todo como esta otra especie, que es este pH, ¿sí? Y esto, si ustedes lo tienen claro, nunca se pueden confundir en una curva de titulación, ni nunca se pueden equivocar cuando les digan, bueno, ¿qué especie hay a tal pH? Que esa es la típica pregunta que se hace, y que ahí se hacen un mundo que se quieren matar. Eso no entiendo por qué no lo ven, porque si ustedes tienen claro el alfa, eso no les puede pasar nunca. ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieran en una curva de titulación, ¿qué tendrían? Eso lo van a ver con más detalle después, ¿no? En el comportamiento de las curvas. Pero si uno estaba, por ejemplo, titulando, supongamos, ácido fosfórico, ¿sí? Entonces uno veía, iba agregando el valorante, el hidróxido de sodio, suponete, ¿no? Vamos a ir poniendo concentraciones crecientes de protones, y acá tenemos el fosfórico, ¿sí? Nosotros, cuando estemos todo como fosfórico y todavía no agregamos nada de oxidrilo, vamos a tener un pH muy ácido, ¿no? O sea, muy pequeño, digamos, 0, 1, ponele. Cuando nosotros estemos a 1,9, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un plató. Vamos a tener igual cantidad de las dos cosas. Pero cuando nos vayamos a, por ejemplo, este pH que tenemos acá, que en realidad es el intermedio entre estos dos, ¿sí? Es la media entre 7,2 y 1,6, ¿está bien? En la media justa, que eso ya lo van a ver bien con Viviana, que le gustan las curvas. Acá, en ese pH, que más o menos sería 5, tendrían toda la segunda especie, o sea, el diácido, ¿no es cierto? O sea, que ahí tendrían un primer salto en una curva de titulación. O sea, todo esto daría un salto acá, ¿sí? Y después yo me quedaría con la especie esa en su nuevo buffer, porque esta nueva especie, digamos, la segunda, entraría en equilibrio con la tercera, ¿sí? Y tendría un punto donde habría igual concentración de las dos. Pero cuando yo siguiera valorando y me viniera acá, tendría el siguiente salto. O sea que si ustedes tienen esto claro, saben que en este promedio tienen los saltos de la curva, y acá tienen las zonas buffer de la curva. No hay ninguna duda de eso. Muy bien. A vos por lo menos, si no contestás esa pregunta en el parcial, te aniquilo. Uy, esto no se puede borrar del aniquilo, no debería ir. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, esta curva además tiene otro detalle que me interesa que vean. Llega hasta 1 acá, y acá también llega hasta 1, ¿no es cierto?
O sea, 1, 1, 1, 1. Quiere decir que en todos los casos yo pude tener una sola especie. Pero si me vengo a otro tipo de ácido, como es el ácido cítrico, ¿sí? El ácido cítrico también tiene 1, 2, 3, 4 especies, ¿sí? Pero las constantes son más cercanas. El pK1 del cítrico es 3,13, ¿sí? Y el pK2 es 4,77. ¿Está bien? Está muy cerca. Y el pK3 es 6,40. O sea que están mucho más cerca que las del fosfórico. Entonces, lo que nos encontramos acá es que las extremas sí llegan a 1, porque entre ellas sí que hay una buena diferencia entre 3,13 y 6,40. Pero las dos del medio quedan muy cerquita, no llegan a 1, o sea, nunca se completan, porque cuando se empieza a formar esta, también empieza a formarse esta al poco rato, digamos, ¿se entiende? Por lo tanto, no llego a 1 como llegué en el fosfórico, y tengo que considerar más especies en los puntos intermedios. Fíjense que siempre hay contribución de 2 especies, a veces hay contribución de 3, ¿sí? Por lo tanto es más complicado el análisis del equilibrio, ¿sí? Si ustedes les cargan estos valores de constantes, de hecho nosotros hacíamos un TP que no sé si este año se va a hacer, donde trabajan con distintos ácidos y cargan los datos en las curvas, en las expresiones de los alfa y grafican, les dan para cada tipo de ácido que les toca la curva que corresponde. Y con eso se pueden manejar en el laboratorio para ver cómo preparan el buffer. Bueno, y esto sería lo mismo, pero para una base, ¿no es cierto? Para la etilendiamina, que si bien están lejos, o sea, en esta base tenemos un pK1 de 6,87 y el otro 9,92, están lejos pero no tanto, y entonces sube más este pico central, si lo comparamos con el cítrico, pero no llega a ser tan nítida la subida como en el caso del fosfórico, ¿no? Por el valor de las constantes. Y bueno, y acá es lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Fíjense que los pK se empiezan a correr, nosotros cuando hablamos de un ácido los tenemos en 2, en 4, y acá ya los empezamos a tener en 6, y el otro ya está en 10. O sea que cuando uno ve un gráfico de este tipo, si no le dan los valores, pero le dan más o menos la escala, se da cuenta que está hablando de una base, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que esto, listo. Esto era lo que quedaba del primer teórico, pero nos quedaría todavía ver la parte de buffer. Si me esperan un segundo, voy a sacar, esto ustedes todavía no lo tienen, lo voy a subir al campus, estas transparencias las voy a subir cuando lo vea Ángel, que es el que se encarga de subirlas, se lo mando por correo y le voy a pedir que las suba. Entonces, hasta ahora, bueno, más o menos se entendió todo bien lo que vimos y es bastante sencillo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos mezclas de ácidos. Entonces vamos a hablar de situaciones diferentes, ¿no es cierto? Podemos ver qué pasa cuando tenemos un ácido fuerte y un ácido débil. Entonces, indudablemente cuando tenemos un ácido fuerte, si el ácido fuerte está muy concentrado, prácticamente fija las condiciones de la solución, ¿no es cierto? Es que no, casi, es como que el débil casi no aporta nada. Pero como siempre hay que tener en cuenta que, digamos, qué constante tiene el débil, qué concentración tiene el fuerte, qué concentración tiene el débil, o sea, uno no puede a priori decir nada si no mira un poquito la situación, cada situación es distinta. Entonces vamos a ir a una situación concreta, que es el pH de una solución que es 10 a la menos 2 molar en clorhídrico y 8 por 10 a la menos 2 molar de ácido fórmico, o sea que más o menos las concentraciones, digamos, están... Bueno, es un poco más alta, bastante más alta la del fórmico, pero están en el mismo orden de magnitud, digamos. La constante del fórmico es 10 a la menos 4 y obviamente el ácido clorhídrico no tiene una constante de acidez, ¿no? Que también suele ser un punto de confusión a veces. Los ácidos fuertes no se define ninguna constante, salvo en el caso del sulfúrico que definimos la segunda constante del sulfúrico, porque la primera es infinito, la segunda tiene un valor de 10 a la menos 2. Entonces,
nosotros tenemos el equilibrio del fórmico y el equilibrio del agua, ¿no es cierto?, de autoprotólisis del agua. Tenemos, como siempre, planteada la constante de 1, K-water. Y vamos a decir, bueno, en el balance de masa, la concentración de clorhídrico, que es igual a la concentración de cloruro, ¿no? Y vamos a decir que la concentración va a ser igual, digamos, del ácido que hayamos agregado, va a ser las dos formas, la disociada y la sin disociar. En el balance de cargas, ¿sí?, vamos a plantear ahora que los protones que se hayan generado, obviamente van a ser compensados por los aniones del formiato, por los cloruros del ácido clorhídrico, que quedaron ahí, no se fueron, y por los oxidrilos que eventualmente aportará el agua. Pero lógicamente que si yo tengo un ácido fuerte, empiezo pensando que el aporte del agua va a ser muy, muy despreciable, entonces no lo considero, y me planteo la constante como siempre, pero ahora la diferencia es que en la constante de acidez, que eso es lo que yo les decía el otro día, tratando de que ya fueran metiendo este concepto, en la constante de acidez del ácido fórmico, donde tengo formiato, protones, y el fórmico sin disociar, en los protones no puedo considerar solamente los protones del fórmico. Y esto, por favor, lo voy a repetir hasta el cansancio. Como les digo, los protones no vienen identificados, no son de uno o de otro. O sea que en estos protones vamos a tener los que correspondan al equilibrio y los que provengan del ácido clorhídrico, que van a ser, digamos, voy a poner la concentración analítica porque se disociaron completamente. Entonces voy a tener en estos protones, los que aparecen en la constante de equilibrio, voy a tener en cuenta lo que aportó un ácido fuerte. ¿Está bien? No es que estoy metiendo un ácido fuerte en un equilibrio, sino que estoy diciendo que los protones que se generaron están en esa solución y por lo tanto definen para dónde va esta constante. Muy bien, entonces si yo ahora distribuyo todo, ¿no es cierto? Bueno, y entonces por otro lado voy a tener que decir que lo que me haya quedado de formiato sin disociar será la concentración inicial menos lo que se disoció, ¿sí? Planteo un equilibrio completo. Entonces reordeno, paso este término para allá, multiplico, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer porque es re fácil. Y llego a la expresión de una cuadrática, ¿sí? Donde yo en la cuadrática, lo único que desprecié, digamos, en todo este tema, fueron los oxidrilos del agua. Porque en líneas generales, digamos, si uno tiene un ácido fuerte, ya 10 a la menos 2 de protones hay seguro. Si uno puso 10 a la menos 5 de ácido, tiene 10 a la menos 5 de protones. Frente a 10 a la menos 7, ya el agua no corta ni pincha, ¿no es cierto? Ay, bueno, entonces calculo esto y me da 10 a la menos 3 esperen. Claro, hice el cálculo de lo que despejé de la constante fue la forma disociada, ¿no es cierto? Que no es igual a la concentración de protones. ¿Está bien? En este caso. Esto es recontra importante. Por eso yo les digo que una cosa es pensar en el ácido fórmico solito, en solución, que él me define un pH, y otra cosa es pensar en el ácido fórmico cuando hay otras cosas, como por ejemplo ácido clorhídrico. ¿Está bien? Entonces lo que calculo es la forma disociada. Esto sale de la constante, entonces llego a un valor de la forma, bueno, reemplazo en el balance de cargas, ¿no es cierto? Y llego, pongo la concentración que calculé de la forma disociada, pongo la concentración analítica de cloruros, ¿sí? Y llego a la concentración de protones, que me da 0.0113 molar. Esto me está dando un pH de 1,95. Entonces lo que hago es decir, bueno, si tengo esta concentración de protones, ¿qué concentración de oxidrilos hay en esa solución? Y eso es 10 a la menos 13. ¿Está bien? Si la de protones es 10 a la menos 2, el 10% es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es muchísimo menor que 10 a la menos 3, con lo cual está bien considerado el desprecio. Y yo me atrevería a decirles que salvo que tengan un ácido fuerte en concentraciones por debajo de 10 a la menos 6, siempre el agua no corta ni pincha, ¿no? Muy bien. Si tienen una base fuerte y una base débil, es lo mismo, ¿no es cierto? Es el mismo planteo,
en el balance de masa, ahora, por ejemplo, la base sería hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Entonces, en el balance de masa, la concentración de sodio va a ser igual a la concentración inicial y en el balance o sea, hago el balance de las dos especies, ¿no es cierto? De la especie fuerte y de la especie débil. Entonces tengo los dos balances, ¿sí? Y en el balance de cargas planteo lo mismo, ¿no es cierto? Que todos los oxidrilos que se hayan generado provendrán del hidróxido que puse, que corresponde al sodio, de lo que se formó de base protonada, ¿sí? Y de lo que haya aportado el agua. Que también vuelvo a considerar que es despreciable. Muy bien, voy a calculo KB, llego a digamos, planteo KB considerando de nuevo el aporte del hidróxido de sodio, ¿no es cierto?, a la concentración de la base protonada. Considero lo mismo cuánto se disoció, o cuánto se asoció en este caso, y llego a la cuadrática y calculo pOH, con un pH de 12,11. Y van a ver que los desprecios, bueno, no los hicimos. No los hicimos, no importa. Lo que pasa es que, bueno, en todo caso lo pueden probar ustedes, pero si uno dice que tiene una base que está en 10 a la menos 2 molar, ¿no es cierto? Los 10 a la menos 7 oxidrilos que le puede tirar el agua a eso, ¿no es cierto?, no afectan en nada. Por eso les digo que es importante no tirarse a la cuadrática, a la cúbica, porque vos te estarías tirando una ecuación cúbica, que está bien, tu calculadora la hace, pero ¿qué sentido tiene si vos tenés 10 a la menos 2 de hidróxido? ¿No es cierto? Mostrás que no entendés nada, que recurrís a la matemática. Yo tengo una amiga que es química y da clases en ingeniería. Y ella me dice que ellos se tiran todos de cabeza a la matemática. No quieren ni que les hable de equilibrio, ni de esta especie, de la otra, esto es despreciable. No quieren saber nada. Ellos van al cálculo, ¿viste? Como están tan influenciados por la matemática, digamos, son tan duchos en matemáticas, no quieren utilizar ninguna otra estrategia. Bueno, ahora sí se complica un poco más, porque ahora mezclamos ácidos débiles, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿qué pasa si tengo dos ácidos débiles? Y bueno, acá sí tengo que hacer estas consideraciones. Si tengo el ácido 1 y el ácido 2, cada uno con su correspondiente constante, voy a tener los dos equilibrios, ¿no es cierto? Y también el del agua. Entonces voy a tener dos balances de masa. Verán que siempre el análisis sistemático del equilibrio pasa por el balance de masa, de ahí no zafan. Donde tengo las dos, digamos, para el primer caso, las dos formas del primer ácido, para el segundo caso, las dos formas del segundo ácido, y el balance de cargas, donde no separo protones de uno y protones de otro, Tengo los mismos protones para todos, que se van a neutralizar con los aniones que hayan generado y con los oxidrilos que aporte el agua. Y acá puede ser que el agua aporte, porque los ácidos son débiles. Muy bien. Entonces, si expresamos, digamos, en general, para cualquiera de los ácidos, para cada uno de ellos, así no hacemos todo el análisis uno por uno, que vamos a tener la forma disociada como la concentración de ese ácido, que lo llamamos I, la constante de ese ácido, los protones y Ka, que se acuerdan, esta expresión ya la tienen bastante incorporada, no sé si me entendés. I es cualquiera de los dos, o sea, uso I de manera genérica, para el ácido 1 y para el ácido 2, ¿sí? Entonces, a cualquiera de los dos le va a corresponder esta expresión para el cálculo de la concentración de la especie disociada, que se acuerdan que era la que habíamos llegado el primer día, es muy común esta expresión. Recuerden que si divido arriba y abajo de los dos lados, mejor dicho, divido por la concentración analítica, me queda la expresión del alfa acá, ¿no? De alfa 1. Entonces, si yo tengo este planteo y tengo en consideración, por ejemplo, que en ese ácido no considero lo que se disoció, porque la constante es pequeña, ¿sí? Llego a una expresión de concentración, que es la que tenemos acá, ¿no? Y con lo cual la resuelvo con una expresión cuadrática, donde van a estar ambos ácidos, va a ser K1 por K, digamos, por la concentración del primer ácido, K2 por la concentración del otro ácido, más K water.
Y entonces, si por ejemplo consideramos dos ácidos de concentraciones relativamente parecidas, o no, mejor dicho, o sea, este tiene el doble de concentración, acético 0,1 y este 0,05, es propiónico. El acético es 10 a la menos 5 y el propiónico también es 10 a la menos 5, o sea, se disocian más o menos parecidos, hay más acético que propiónico. Y hacemos el cálculo del pH, nos vamos a encontrar con una concentración de 10 a la menos 3. Y entonces vemos que 10 a la menos 3, que es lo que se generó de las, digamos, 1,5 por 10 a la menos 3 molar, es menor que el 10% de lo que no se disoció, y con el propiónico pasa lo mismo, ¿sí? También cuando ustedes tienen constantes tan parecidas, pueden considerar una concentración común, ¿no? Si quieren, para orientarse, no para hacer el cálculo. Bueno, esto es bastante sencillo. Para las mezclas de bases débiles tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué hora es? ¿Tenés hora? Ah, muy bien, estamos bien. Para las bases débiles tenemos lo mismo, lo que tenemos que tener en cuenta son, digamos, ahora las bases y los cálculos de las KB. Llegamos a una expresión final donde están, digamos, involucradas las dos bases y K-Water. Y bueno, y ya con eso terminaríamos con las mezclas generales. Lo que nos quedaba terminar, digamos, para redondear esta primera etapa de ácido-base, para que ustedes ya la semana que viene vayan de lleno a los problemas, es los sistemas ácido-base conjugados que nos llevan a las soluciones reguladoras de pH o buffer, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya saben, porque ya lo vieron bastante, lo vieron en química general y lo vieron también en el CBC, vieron bastante el concepto de buffer. Buffer es una solución que es capaz de mantener el pH a pesar de que uno cambie relativamente las condiciones y que es muy importante para trabajar, digamos, porque las reacciones ocurren a un pH definido. A un pH ocurre una cosa y a otro pH ocurre otra, entonces es muy importante poder mantener el pH de una solución en una reacción cualquiera. Entonces, ¿cómo se logran los buffers? Entonces, vamos a ver que podemos tener una mezcla de un ácido débil, que sería H, y su base conjugada, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, si tenemos un equilibrio de este tipo, donde H se disocia en los dos, y decimos que la concentración de H es más o menos la que hay en el equilibrio porque se disocia poco, digamos, porque la constante es pequeña, ¿sí? Y también planteamos que la base correspondiente en agua da la forma protonada con una concentración, digamos, donde esta constante también es pequeña, donde la concentración analítica es similar a la forma disociada, y el equilibrio del agua. Vamos a decir que si nosotros mezclamos todo esto, por ejemplo, mezclamos 0,01 molar del ácido, pongo la concentración analítica porque considero que se disocia poco. En realidad, ¿por qué digo esto, que se disocia poco? Porque en realidad cuando ustedes preparan un buffer, no lo preparan diluido. O sea, normalmente uno trabaja a concentraciones altas, prepara concentraciones altas. Pero ese es el problema, que, digamos, uno está acostumbrado a trabajar con concentraciones altas y a decir que la concentración analítica en el equilibrio se modificó muy poco, porque era muy alta. Pero hay muchos buffers fisiológicos, hay muchos buffers que ocurren a concentraciones muy diluidas en la célula. Entonces, en sistemas biológicos diferentes, ¿no es cierto? En cultivos celulares. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no siempre uno puede hacer esta consideración. Después, un poquito más adelante, vamos a ver eso. Entonces, si nosotros decimos que no le pasa nada porque es muy alta la concentración, entonces yo digo, bueno, voy y pongo 10 a la menos 2 molar del ácido, de la forma ácida, voy y pongo 10 a la menos 2 molar de la forma disociada, digamos, o de su base conjugada, y entonces planteo el equilibrio para esta situación, hago el balance de masa, hago el balance, digamos, total, donde digo, bueno, tengo estas dos especies, sumo estos dos en el equilibrio, hago acá el balance de cargas, como hacemos siempre, solo que ahora vamos a tener
que considerar el sodio, digamos, o un catión, que es el anión de lo que puse como sal, que es lo de acá arriba. Reemplazo por sus concentraciones en el balance y entonces llego a esta expresión, que si la concentración total es mayor de 10 a la menos 3 molar y el pK está entre 10 y 4, es válido, ¿sí?, tachar todo y decir esto. Entonces, en estas condiciones yo planteo la constante de equilibrio y digo que la constante de equilibrio en realidad se relaciona con las concentraciones analíticas más que con las del equilibrio porque no se disociaron, y entonces llego a la recontra-archiconocida expresión de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Pero fíjense, o sea, es muy importante que se den cuenta que para aplicar Henderson tuvimos que considerar todo esto, que ni el agua aportaba y que no se disociaba nadie, ¿está bien?, de lo que habíamos puesto. Muy bien. Esta es la expresión que a mí me define, entonces, un buffer, porque yo digo, quiero un pH tal, entonces esta cupla tiene un pK determinado, ¿no es cierto?, y me pongo una relación de concentraciones donde el pH me quede parecido al pK. Eso es lo que todos saben. Ahora, el problema es, bueno, este es un ejemplo recontra sencillo, que en este caso sería 0,1 molar, 0,01 molar, ¿no? Y el pK es 4,5, y entonces me da lo mismo, esto da 1, entonces este término da 0, y entonces pH es igual a pK. Esto ya lo recontra saben. Ahora, si a un litro de esta solución yo le agrego 1 milimol de hidróxido de sodio, ¿sí?, yo ahí tenía un buffer, ¿no? Ahora resulta que yo le agrego hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? El ácido tiene su disociación con su correspondiente constante, pero ahora agregué una base fuerte, ¿no? O sea que esta relación de concentraciones se va a modificar, porque yo agregué 1 milimol de hidróxido de sodio. Entonces, en el balance, que es lo que teníamos planteado al principio, ¿se acuerdan que habíamos puesto de un lado, digamos, todas las cargas negativas, de otro lado las positivas? Entonces, en el balance, yo me voy a encontrar con que la concentración del ácido va a ser la concentración total menos lo que se disoció. ¿Está bien? Y esto, digamos, lo calculo de los datos anteriores. Entonces, cuando lo aplico en la constante, voy a llegar a un pH de 4,59. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer pH al cual nosotros habíamos llegado era 4,5. ¿Está bien? Nosotros, cuando hicimos el primer planteo, con estas dos concentraciones, llegamos a un pH de 4,5. Cuando le agregamos hidróxido, ¿sí?, en el balance, y reemplazando la constante, llegamos a un pH de 4,59. ¿Sí? Quiere decir que 1 milimol de hidróxido de sodio en 1 litro de ese buffer produjo un delta de pH de 0,09. O sea, 4,59 menos 4,5, ¿no? Entonces, 1 milimol de hidróxido de sodio en 1 litro de agua, ¿qué pH produce? Produce un delta de pH de 4 unidades, ¿no? Pues si recuerdan el primer teórico, nosotros decíamos, si yo pongo 1 milimol, o sea, 10 a la menos 3 molar de hidróxido de sodio, tengo un pOH de ¿cuánto? Claro, ¿te acordás que nosotros decíamos, si yo tengo un 10 a la menos 3 molar de hidróxido de sodio, voy a tener un pOH de 3, con lo cual voy a tener un pH de 12, ¿sí? Con respecto al pH del agua, que es 7, ¿sí? 7, 8, 9, 10, 11, no sé, está mal esto, ¿no? A ver. 11, perdón, claro, el delta de pH es 11 menos 7, por eso. Entonces me da un delta de 4. ¿Qué es lo que queremos marcar? Que si yo tiro 1 milimol de hidróxido en 1 litro de agua, tengo un delta de pH de 4. Si yo tiro 1 milimol de hidróxido en 1 litro del buffer que preparé antes, tengo un delta de pH de 0,09. Esto quiere decir que tengo una capacidad reguladora, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, si uno analiza, tendríamos que haber hecho los cálculos, pero eso háganlo ustedes y van a ver que es así. Si uno dice, yo agrego un mol de hidróxido de sodio en 0,1 litro de clorhídrico, ¿qué delta de pH produzco?
Fíjense, si yo tengo 0,1 litro de clorhídrico, ¿sí? Es 0,1, ¿sí? 0,1 milimol por 100 mililitros. ¿Está bien? 0,1 por 100, ¿qué me da? 10. Entonces yo tengo 10 milimoles de clorhídrico, le agrego 1 milimol de hidróxido, me quedan 9 milimoles de clorhídrico. O sea que cuando yo recalcule el pH para los 9 milimoles de clorhídrico, en el litro de agua me va a quedar un delta de pH de 0,05. ¿Está bien? Y si lo calculo en una concentración más diluida todavía de clorhídrico, voy a ver que el pH, el delta de pH va a ser de 5. Es decir, ¿cuál es la idea de este tipo de cálculo? Que obviamente lo pueden hacer todos, pensándolo un poquito, que si el hidróxido de sodio yo lo pongo en agua, produzco un cambio significativo. Si lo produzco en una solución muy concentrada, más concentrada que, bastante concentrada de clorhídrico, el cambio es muy pequeño. Pero si lo pongo en una concentración muy diluida, más diluida de clorhídrico, el cambio es más grande, ¿no es cierto? Y bueno, y en el buffer el cambio es pequeño. Entonces, es un poco para que tengan idea de qué efecto produce el agregado de un ácido fuerte o de una base fuerte sobre distinto tipo de soluciones. Bueno, esto que nosotros definimos así de manera hablada, porque tampoco hicimos ningún cálculo, se define como la capacidad reguladora que tiene una solución. O sea, en realidad uno podría calcular la capacidad reguladora para cualquier solución, ¿no es cierto? Para una diluida de clorhídrico, para una concentrada, para agua, no es que tenga que ser para un buffer. Pero obviamente el análisis que hicimos recién nos da la idea de lo que significa la capacidad reguladora. Quiere decir, la variación de la concentración de una base o de un ácido, digamos, la capacidad reguladora es beta, ¿no es cierto? Y se define como el cambio de concentración, digamos, en una unidad de pH. Digamos, ¿qué concentración de base o de ácido se debe agregar para producir el cambio de una unidad de pH? Ya sea hacia valores más altos o hacia valores más bajos, ¿sí? Obviamente, cuando agregue una base fuerte, será un delta a valores más grandes, o sea, el delta será positivo. Y cuando agregue un ácido fuerte, será a valores más bajos de pH, ¿sí? Por eso es que tengo el signo menos adelante, para compensar el delta negativo. Bueno, y acá abajo lo dice, o sea, la capacidad reguladora en realidad va a ser el número de moles de base fuerte agregada por litro de solución. Perdón, esta es la concentración analítica. Y la concentración del ácido fuerte será el número de moles de ácido fuerte agregado por litro de solución. En la fórmula de la capacidad reguladora incluye este término que viene del logaritmo, porque estas son diferenciales y se resuelven estas ecuaciones diferenciales, por eso queda el término 2,3. La concentración total es el número total de iones en solución, la constante de acidez del ácido, la concentración de protones. Esto sale, digamos, de una ecuación completa donde incluyo todas las variables, o sea, todas las posibilidades, el aporte del agua, la disociación del ácido, la disociación de la base. Muy bien. La simplificada, en realidad, es, a ver si la tengo por acá. Quería ver si tenía una cosa así. No importa. En realidad lo que ustedes siempre van a definir es lo que vimos acá. O sea, la cantidad de moles que agregué de una base o de un ácido para que se produzca un cambio en una unidad de pH. ¿Está bien? Es la forma simplificada. La forma, digamos, real de la capacidad reguladora es un poco más compleja, pero depende del pH y de las constantes también. Muy bien. El gráfico de capacidad reguladora muestra picos. O sea, fíjense, nosotros acá estamos graficando capacidad reguladora en este eje en función del pH. Entonces, para un buffer, por ejemplo, en este caso acetato acético, ¿sí? Nosotros tenemos una concentración, un pH, por ejemplo, de menor a 4, tenemos básicamente todo como ácido acético,
¿no? Porque el pK del ácido acético es 10 a la menos 5, el K del ácido acético es 10 a la menos 5, o sea que acá estamos por debajo del pK, está todo protonado. Y cuando está todo como acetato, estamos a un pH más o menos de 8. Entre esas dos situaciones nos encontramos con una zona donde tenemos una concentración equimolar, es decir, tenemos la misma concentración de acetato que de acético. De acético que acetato. Y nos encontramos con un pico máximo de capacidad reguladora, ¿sí? O sea, si yo fuera la curva de titulación, acá tendría la capacidad reguladora. Claro, en esa zona tendría la capacidad reguladora. Y acá estaría, digamos, en esta zona, en el salto, cuando tengo solo acetato. Muy bien. Entonces, la capacidad reguladora depende de la concentración total y depende de la relación de las dos formas, ¿sí? O sea, en realidad esto viene de esta expresión, que nosotros no la resolvemos, porque en realidad es bastante largo este análisis. Nosotros antes lo dábamos, es la expresión, digamos, de la expresión completa, pero me parece que a ustedes los confunden más que otra cosa y tampoco les sirve tanto. Por eso es que hablamos de la expresión simplificada nada más, que es el delta de pH, que es lo que van a ver en los problemas. Y, espérate, que quería decir algo más. Pero sí, de la expresión general surge que la capacidad reguladora depende de la concentración total, o sea, de que el buffer tenga una concentración alta, por ejemplo 10 a la menos 3 molar, y entonces yo haya podido hacer todas esas simplificaciones, y de la relación de las concentraciones. Entonces, cuando la relación de las concentraciones es igual, tengo la máxima capacidad reguladora cuando el pH es igual a pK, ¿no? Entonces, la dilución de un sistema afecta la molaridad total del buffer, por lo tanto afecta la capacidad reguladora, pero no modifica el pH dentro de ciertos límites. Muy bien. Soluciones reguladoras y fuerza iónica, o sea, es importante, todavía no vimos nada de fuerza iónica, ¿no? Esto lo vamos a dejar para el teórico que viene después de soluciones reales, que vamos a hablar de fuerza iónica y actividad. Esto lo vamos a dejar un poquito más para adelante, y lo que les quiero mostrar, que sí es lo que más me interesa que veamos hoy, porque es lo que van a tener en los problemas de la semana que viene, es obtención de soluciones reguladoras. O sea, ¿cómo hacemos para preparar un buffer? Entonces, el primer caso que vimos hoy es, bueno, voy por un lado y peso acetato de sodio y mido con una pipeta ácido acético, ¿no es cierto? Esa es la situación más simple, y digo que pongo la misma cantidad de uno y de otro y listo. La otra opción es la misma, o sea, tomar una base, por ejemplo amoníaco y amonio, ¿no es cierto? Cloruro de amonio, una solución de cloruro de amonio, una solución de amoníaco, y de vuelta calculo los milimoles iguales, lo llevo a 1 litro y esa es la forma en que lo preparo. Pero estas formas no son siempre las más utilizadas. En general, uno trata de pesar a veces, porque a veces la pesada simplifica mucho el trabajo en laboratorio. Entonces uno lo que hace es trabajar, por ejemplo, con un ácido débil, ¿sí?, en exceso, que por ejemplo sería el ácido acético, supongamos, y agregarle una base fuerte. Entonces lo que hace es agregar una cantidad de base que convierta al acético en acetato. Entonces coloco una cantidad de base que le genera la forma, lo que llamamos la sal, digamos, de ese equilibrio, en igual número de... Entonces, la concentración total va a ser el número de moles iniciales de acético, o del ácido inicial, dividido el volumen final, dependerá de cómo puse la base, ¿sí? Y entonces, en este caso, la expresión del pH, digamos, Henderson me queda como siempre, pero lo que vamos a colocar acá es, para la forma base conjugada, vamos a poner el número de milimoles de base que agregué, y en el denominador los del ácido menos los de la base que agregué. ¿Está bien? Esto
es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en los problemas se suelen equivocar mucho con esto. O sea, si ustedes empezaron colocando una solución de un ácido débil, los moles totales van a ser los del ácido débil. O sea, esa va a ser la concentración total. Para una base débil tenemos exactamente lo mismo. O sea, vamos a decir que la concentración total será el número de moles de la base que puse inicialmente sobre el volumen final. Y ahora lo que le agregaré a la base ya será un ácido fuerte. O sea que entonces opongo la base débil y el ácido débil, digamos, de cualquiera de las dos formas, ¿no es cierto? O trabajo con un ácido débil y una base fuerte, o una base débil y un ácido fuerte, generando la especie conjugada con el fuerte. Pero en estos casos tienen que tener muy en cuenta que esto que decimos acá, que la concentración de ese buffer va a ser lo que puse inicialmente. Grábenselo a fuego. Y también van a tener que tener en cuenta siempre la dilución. O sea, ¿qué pasa con eso? Si yo tengo que preparar 1 litro de buffer, no puedo agregar 5 litros de una solución diluida de una base débil. ¿Sí? Esto es algo que lo van a ver en los problemas, les van a insistir en el laboratorio, pero no sé por qué no les queda el concepto finalmente del trabajo experimental. Bueno, y acá lo que dicen es la obtención de un electrolito débil por agregado de un ácido fuerte o de una base fuerte. Claro, es exactamente lo mismo, pero sería, digamos, al revés. Acá la sal sería lo que puse inicialmente menos lo que agregué del ácido, etc. O sea, digamos, les damos todas las posibilidades para que ustedes las analicen, pero obviamente si conocen una tienen que poder entender todas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, creo que con esto terminamos por hoy. Lo que yo esto lo voy a subir para que lo tengan para estudiar. Las clases de problemas que van a tener la semana que viene corresponden a este tema, o sea que vean los teóricos, vean la guía. Y lo que nos queda de ácido base es anfolitos y creo que con eso ya terminamos. Después vienen las curvas. Ya con eso terminaríamos. Así que bueno, los veo en la próxima.